más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. He titulado la enseñanza de esta noche Viviendo en Autoridad. Y quiero iniciar en Mateo 7:28, y allí encontramos un texto realmente muy diciente acerca del ministerio de Jesús. Y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ahora, cuando vemos la escritura y vemos que Jesús llegó a la tierra, Él vino con un poder y una autoridad sobrenatural. Las cosas que ocurrían cuando Jesús vino a la tierra sorprendieron y espantaron a todo aquel que las podía ver y palpar. Era tan poco frecuente, era realmente nula la actuación de Dios en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y cuando Jesús viene a revolucionar esa nación, porque Él viene con una palabra que tenía autoridad, con una palabra que con ella echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban cautivos. Y ante todo, la autoridad que tenía Jesús era una autoridad que nadie podía resistir en su momento. Cuando alguien se paraba delante de Jesús, sus rodillas temblaban. No podían soportar lo que pesaba en la vida misma de Cristo. Y era la autoridad. Y cuando vemos en Marcos 1:26, que es un texto que realmente es poderoso, dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora vemos cómo el ministerio de Jesús impacta a esa nación. Y era tan impactante lo que estaba ocurriendo en ese momento, que todos se preguntaban: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que está operando en su vida? Que eso nunca jamás lo habíamos visto en esta tierra. Lo que estaba aconteciendo en ese momento era que había un hombre tan igual y parecido a ellos, que tenía una palabra en su boca y una autoridad tan sorprendente, que los espíritus inmundos tenían que someterse y tenían que sujetarse a esa autoridad que ese hombre había llevado a la tierra. Jesús sujetaba los poderes de las tinieblas, y los sujetaba y les quitaba su poder y su influencia. Es decir, que cuando Jesús se paraba delante de una persona endemoniada, esa persona únicamente lo que podía hacer era responder a lo que Jesús decía, y únicamente salía huyendo de la vida de la persona acerca del poder y la autoridad que Cristo había traído sobre la tierra. Ahora, cuando Jesús viene al templo, en Mateo 21:23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ahora, ¿quién te dio esa autoridad para ejercer el poder que estás ejerciendo? Esa era una buena pregunta que se hacían las personas que rodeaban a Jesús. ¿De dónde consiguió ese hombre ese poder? ¿Quién le dio a ese hombre esa autoridad?
Recuerden que cuando Jesús llegó a la tierra, en ningún momento Él gritó a los cuatro vientos: yo soy el Hijo de Dios. Él quería que todos descubrieran que Él era el Hijo de Dios, por lo que enseñaba y por la unción de Dios sobre Él y por el poder que se manifestaba en su vida. Así que estas personas, cuando ven la autoridad de Jesús, quiero que sepas algo muy importante, que la autoridad de Jesús se basó en tres hechos importantes que ocurrieron en su vida. Jesús no salió de por allí de la nada figurando ser alguien, figurando o inventándose creer tener algún poder o alguna influencia a través del lenguaje y las palabras que utilizaba. No, Él fue enviado por el Padre. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús quiere decir esto, que el Padre le dio su respaldo y la autoridad para moverse en lo sobrenatural. Jesús venía con una autoridad delegada del cielo. Él dice también la Escritura que otro hecho importante que le dio autoridad a Jesús fue cuando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo reposó sobre Él. La palabra dice que inmediatamente el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, que los cielos se abrieron en ese momento. Y si usted no lo sabía, los cielos se abrieron para entregarle a la tierra, a los hombres, a los seres humanos, la persona del Espíritu Santo. Desde el día en que los cielos se abrieron, la tierra recibió al Espíritu Santo y Él nunca más se ha ido de medio de nosotros. Y cuando Él descendió sobre Jesús, simplemente algo ocurrió sobre Él. Y por eso dice Hechos 10:39, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este vino a hacer todas esas cosas buenas y a deshacer las obras de las tinieblas, porque Dios estaba con Él. Y si hay algo que debemos entender, que Jesús empezó su ministerio de milagros cuando el Espíritu Santo reposó con autoridad sobre Él. Y yo creo con todo mi corazón que veremos reposar al Espíritu Santo sobre esta casa, sobre muchos de ustedes, y muchos de ustedes experimentarán no solamente esa autoridad que viene de lo alto, sino esa autoridad y el respaldo del poder del Espíritu Santo. Y sabe, hubo otra escena en la vida de Jesús, el cual lo calificó para tener autoridad. Y fue cuando Jesús fue llevado al desierto. Hermano, a la gente no le gusta el desierto. A nadie nos gusta el desierto, porque creemos que el desierto es el peor lugar donde un cristiano debe estar. Pero cuando vemos la historia en la vida de Jesús, la palabra dice que el mismo Espíritu lo guió hasta el desierto, y lo guió con un propósito, para que Jesús pudiese ser tentado. Y cuando Jesús fue tentado, y Él dice que Él con la palabra venció la tentación, y con la palabra alejó de Él el tentador. Es allí donde Jesús recibe también gran parte de la autoridad con la cual se levantó a predicar el evangelio en su tierra y en su nación. Porque cuando tú vences la tentación, cuando tú tienes la experiencia de ser tentado, cuando tienes la experiencia de ir al desierto y ser probado, cuando tú tienes la experiencia de poder vencer las obras del enemigo que operan en medio tuyo, alrededor tuyo, hay algo que nadie te podrá robar ni quitar, y es la autoridad con la que puedes hablar, es la autoridad con la que puedes ministrar, y con esa autoridad que Dios también le entregó y que Jesús se ganó en el desierto, porque esa autoridad la ganó Jesús venciendo la tentación, venciendo la prueba. Y cada vez que tú vences una prueba, cada vez que tú vences una tentación, el Señor
Señor te está llevando a un nuevo nivel de autoridad, a un nuevo nivel de poder. Porque cuando Jesús sale del desierto, la palabra dice, y Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo. Sale del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. No dice que salió desanimado, no dice que salió decepcionado, no dice que salió preguntándose, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué tengo que venir a un desierto? Porque, hermano, el creyente debe visitar el desierto. Y si hay algo importante que debemos entender y comprender, es que a las personas buenas también le ocurren cosas malas. A las personas buenas, ungidas, llenas del poder de Dios, también tienen que ir a ese lugar llamado el desierto. Y sabe, recuerdo una vez que estaba viviendo una experiencia difícil en mi vida. Y sabe, es en esos días cuando tú te preguntas, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está ocurriendo? Y sabe, literalmente me sentía en un desierto. Y me sentía porque estaba viviendo una prueba que era muy presionante. Y me presionaba tanto que me afligía. Y recuerdo que en esos días el Señor me dio un sueño. Y parte de ese sueño fue que yo me vi en un desierto. Y sabe, yo cuando vi el desierto, yo solamente estaba buscando la salida. ¿Por dónde salir del desierto? Quería huir del desierto. Y sabe, lo único que yo podía ver era el horizonte, porque no podía ver ni siquiera que existiera un camino en el desierto. ¿Y cuántos se dan cuenta que no hay un camino en el desierto? Y ve, yo simplemente era con el deseo de salir de allí. Pero una voz en el sueño me dijo, mira hacia el suelo. Y hermano, cuando yo miré el suelo del desierto, era arena. Pero en esa arena habían pedazos de oro, pedazos de esmeraldas, pedazos de joyas preciosas, rubíes, esmeralda, crisólito, de todas las piedras que habla el Apocalipsis. Y yo las veía y el Señor me dijo, empieza a recogerlas. Y el Señor me dijo, muchos de los que están en el desierto, lo que desean es salir del desierto. Y no se dan cuenta que en el desierto es donde hallarán las joyas más preciosas que pueden venir sobre la vida de un creyente. Porque en el desierto es donde tú puedes ver, la realización del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es en el desierto donde aprendes a amar. Es en el desierto donde aprendes a tener paz, donde aprendes a tener paciencia, donde aprendes a tener fe, donde aprendes a tener templanza, dominio propio. Y yo le estoy hablando a una persona aquí en esta noche, y es que te estás perdiendo lo mejor del desierto por querer corriendo de allí. Pero el Señor te dice, encontrarás grandes perlas en el lugar donde hoy te encuentras. No es en vano lo que estás atravesando, no es en vano lo que estás viviendo, no es que Dios quiere de pronto tenerte en ese estado, en esa condición. No, Dios te está preparando, porque luego que salgas del desierto, irás al lugar donde tendrás la autoridad de Dios para ministrar la vida de otras personas, porque ya pasaste por donde muchos empezarán a pasar, y ya viviste lo que muchos empezarán a vivir, y tendrás una palabra, y tendrás un consejo, y tendrás una autoridad sobre esa opresión que viene sobre la vida de otros, que vienen caminando detrás de ti y que pasarán por donde ya tú pasaste. Pero quiero
que pases en victoria. Quiero que pases en victoria. No te quejes más. No sigas preguntando cosas necias y tontas. Cosas que en realidad no tienen fundamento en la palabra. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué, Señor, a mí si fulanito es peor que yo? No nos comparemos en el desierto. Simplemente digámosle: Señor, aquí estoy. Estoy en un desierto, no es muy delicioso, no es muy agradable, es muy caliente, lleno de arena, fastidioso. Pero sabes, aquí estoy y quiero que en este desierto hagas conmigo lo que tengas que hacer a fin de servir en tu obra, a fin de ser ese vaso, a fin de ser ese instrumento, a fin de llevar con autoridad tu palabra sobre la tierra. Y dice la palabra que allí el Señor obtuvo autoridad en medio del desierto. Entonces, ¿qué es la autoridad, hermanos? La autoridad es la responsabilidad de quienes gobiernan en el reino. ¿Cuántos aquí gobiernan en el reino de los cielos? Hermano, es que yo creo que no todos levantaron la mano porque no todos entendieron. Porque es que si tú gobiernas en el reino, tienes la autoridad delegada del rey del reino en esta tierra para hacer sus obras en su nombre. Amén, amén. ¿Entiendes lo que es el poder y la autoridad? Es como cuando su pastor sale a otro lugar, él lleva una autoridad delegada por Dios y él va representando a la iglesia Filadelfia Veraca en cualquier lugar del mundo. Y eso le da autoridad a él para llegar a otro lugar y ministrar la palabra de Dios por la autoridad que Dios le confirió a él como pastor. Ahora, la Biblia es el libro de gobierno. La Biblia es el libro de gobierno. Porque la Biblia es el lugar donde encontramos la legalidad de esa autoridad que Dios le transfiere al hombre. Porque cada una de las promesas que están en la palabra, cada una de las formas como Dios desata la autoridad en la tierra, se encuentran en este manual de legalidades. Y por esta palabra es que el ser humano alcanza grandes niveles de autoridad. Ahora, quiero que entendamos algo que Jesús enseñó. Jesús dejó muy claro que los hombres, es decir, que nosotros los seres humanos, no tenemos o no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Un ser humano no tiene autoridad sobre otro ser humano, al menos de que esa autoridad le sea dada del cielo. Ahora, para que usted me entienda mejor ese como trabalengua, ¿verdad? Juan 19:10 dice la escritura: entonces estaba Jesús delante de Pilato cuando iba a ser condenado a muerte, ¿verdad? Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? Y vea, él le habló con la arrogancia de su poder y autoridad terrenal. Y le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y tengo autoridad para soltarte, ¿verdad? Y pienso que en otras palabras Pilato le dijo a Jesús: te tengo en mis manos y yo voy a hacer contigo lo que a mí me dé la gana. Si quiero matarte, te mato. Si yo quiero dejarte ir, te dejo ir, porque te tengo en mis manos. Y me pregunto, ¿cuántas veces nuestros enemigos creen que nos tienen en sus manos y que pueden hacer con nuestra vida lo que ellos quieran? Pero sabe, me sorprende, y cada vez que lo leo me sorprende la respuesta de Jesús.
Porque Jesús le dice a Pilato algo que realmente es sorprendente y le dijo, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías sobre mí, tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Significa, Pilato, que tú no me tienes en tus manos, yo me estoy entregando en tus manos. Significa, Pilato, que tú no me puedes hacer daño, porque yo soy el rey de la tierra y de los cielos. Pero hoy estoy delante de ti como un ser humano más, porque Dios te dio una autoridad para poder hacer con mi vida lo que tú quieras. Y yo vengo a decirte, hermano, en esta noche, nadie tiene poder ni autoridad para tocar tu vida en esta tierra. Nadie puede hacerle daño a tus hijos en esta tierra. Nadie puede ni tiene autoridad para quitarte la vida, para destruirte, para derrumbarte. Nadie tiene la autoridad en esta tierra para hacerle daño a un hijo de Dios. Nadie puede decir que te tiene en sus manos, porque somos los hijos del rey. Y cuando Jesús le dice a Pilato, tú no me puedes hacer daño, le estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, y los hijos de Dios no pueden ser tocados a menos que Dios permita que sean tocados. Por eso, hermano, cuando un creyente muere asesinado, es porque Dios permitió, y era el tiempo de Dios para esa persona. Aunque haya muerto a bala, aunque haya muerto en un accidente, aunque haya muerto bajo cualquier circunstancia, Dios dijo, tu tiempo en la tierra terminó. Le doy autoridad a la muerte para tocar tu vida. Pero mientras no existe esa autoridad delegada de Dios, ni siquiera la muerte nos puede hacer daño hasta que el tiempo de Dios se cumpla en nuestra vida. Y Jesús dijo que nadie podía quitarle la vida a los hijos de Dios. Lo mismo ocurrió en Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y le estaba diciendo a Pedro, Pedro, no tienes que usar tu espada para defenderme. Yo no necesito que alguien me defienda, porque yo puedo orar y vendrían ángeles a este lugar a defenderme. Pero simplemente es el propósito de Dios que yo viva lo que estoy viviendo. Y sabe, Jesús entendía el propósito por el cual vino a la tierra, pero nunca dejó de lado su autoridad. Siempre mantuvo su autoridad. Ahora, ¿para qué es la autoridad en la iglesia, hermanos? ¿Para qué la autoridad en la iglesia? 2 Corintios 13, 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y dice, y aún oramos por vuestra perfección. Y Pablo está diciendo que la autoridad en la iglesia se le da a la iglesia para orar. Dígale al que tiene a su lado, tú tienes autoridad para orar. Ahora, miremos esto. Dice, y vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Ahora, cuando Pablo está hablando de perfección, no está diciendo que él está orando o él estaba orando en su momento para que la gente fuera perfecta y que no tuvieran ningún tipo de errores, de tachas o de faltas algunas en su vida, ni en sus conductas, ni en su comportamiento, ni en sus pensamientos. Pablo estaba diciendo, estamos orando para que sean completamente restaurados,
para que sus hogares se restauren, para que sus vidas se restauren, para que sus hijos se restauren, para que la iglesia sea restaurada. Estamos orando para que sigan creciendo, para que sigan madurando en carácter, para que sigan con un espíritu piadoso, para que puedan agradar a su Padre Celestial con la vida que viven cada día. Pablo estaba diciendo, estamos orando para que ustedes puedan crecer y madurar espiritualmente, y para que cada día vivan una vida que agrade a Dios, que sea una vida que agrade a Dios. Entonces la autoridad se delegó en la iglesia para que la iglesia ore por la perfección del pueblo de Dios, para que Dios nos ayude a crecer espiritualmente. También dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Y dice, para edificación y no para destrucción. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis, hermanos. Tú no puedes usar esa autoridad que Dios te ha dado para maldecir a otro hermano. Tú no puedes tomar esa autoridad que Dios te ha dado para hacer oraciones contrarias por otros creyentes. Yo crecí en una iglesia, en un grupo de intercesión. Y cuando yo conocí al Señor, yo ni siquiera iba a los cultos de jóvenes. Yo iba todos los días a las 3 de la tarde. Primero íbamos de 4 a 6 de la mañana, el grupo de intercesión. Luego íbamos de 3 a 5 de la tarde, todos los días. Y los miércoles era tiempo de ayuno, así que ayunábamos los miércoles, pero también ayunábamos en el servicio que respaldábamos los sábados en la iglesia. Y yo crecí en ese ámbito de la oración y de la intercesión. Pero había una hermanita de las que estaban en el grupo de intercesión, y ella pasaba en el desierto más que en la suite. Y ella vivía de desierto en desierto, pero no me agradaba su oración. Y me confundía su oración. Y un día estábamos reunidos y ella dijo, hermanos, ayúdenme a orar por una hermana que me está haciendo la guerra. Yo le estoy orando al Señor para que le mande un cáncer en la garganta. Mire, yo era un niño espiritual. Yo ni siquiera sabía si eso era bueno o malo. Pero algo en mí me decía que no era bueno. Y hermanos, usted se ríe de ese cuento, pero es verdad. Hay hermanos que vienen a la iglesia a maldecir a otros.